Si analizo mis lecturas de julio, me doy cuenta que efectivamente estaba necesitando, y sigo necesitando, un proceso de duelo. Y creo que fue medio de casualidad, pero si encuentro un punto en común en todos los libros que leí, son justamente las elaboraciones de las pérdidas. Ya hice un video en donde les recomiendo libros para atravesar duelos, para procesar duelos, y creo que también tienen que ver con eso el ser lectores. Leer nos vuelve más empáticos. Cuando podemos leer, cuando podemos concentrarnos en una historia donde a alguien le está pasando algo que a nosotros no nos pasó, las neuronas espejo tienden a hacernos sentir lo que a ese personaje de ficción o de no ficción le está pasando. Dicho esto, los invito a ustedes a poner así de relieve todas las lecturas que tuvieron en este mes para ver en qué anduvieron sus deseos, sus sensaciones, sus emociones según las lecturas que hayan hecho en el mes. Conversando con los editores de Queja, les conté que había hecho el video sobre los libros para hacer el duelo y ahí Leticia Martín al toque me dijo: tenés que leer Soy la madre de Laura Saiz. Este libro toma una historia personal dolorosísima que la propia autora elaboró en un taller que se llama Narrar lo extraño, que lo da Leticia Martín, y logró de alguna manera elaborar para poder escribirlo un duelo que es terrible, que le tocó atravesar, porque en el año 2014, recién mudada la familia de Buenos Aires a Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, deciden hacer un viaje para visitar a la familia de Buenos Aires y cuando están retornando tienen la desgracia, vamos a llamarlo accidente, pero cuando la ruta está en mal estado, el conductor del otro lado no hace las cosas bien, tienen la desgracia de ser atropellados por un camión y en ese accidente fallece en el acto el conductor del auto, que era el marido de Laura. Quedan visiblemente lastimados el resto de los ocupantes, el cuñado de Laura y los 3 niños que viajaban con ellos, 2 de los cuales son las hijas de Laura. Y el libro arranca con un texto en donde nos enteramos que las noticias dicen la única sobreviviente sería la madre y ella dice: yo soy la madre. Así que imagínense cómo avanza la historia. Por un lado nos encontramos con el comienzo, que es esta familia feliz, que están recién mudados y que empiezan a conocer amigos, cambian de colegio y de pronto, como una desgracia, cambia absolutamente el panorama. Terminan falleciendo todos los ocupantes de ese auto, menos Laura. La historia se divide entonces en lo que ocurrió antes del accidente, en el accidente en sí, que es prácticamente una línea porque Laura recuerda muy poco, y después las consecuencias, que son todos los días posteriores en el hospital, en la morgue, despidiendo a las hijas. El libro está narrado con el corazón, se nota, y eso no deja de hacer que sea literatura. Si cabe alguna crítica, creo que hay partes del libro donde se podrían seguir dando como vueltitas de tuerca a la escritura, pero también vamos a analizar que es su primera novela. Tiene sentido todo lo que por ahí sentimos como lectores que falla un poquito, pero acá lo importante es la valentía de contar una historia, qué historia se está contando, cómo se está contando, y acompañar a esa narradora a atravesar lo peor que te puede pasar en la vida. De esa novela salté a un libro de cuentos. Nuestros años pasan de la misma manera, de Dana Madera, que me cuesta bastante hacer una reseña de un libro de cuentos porque hay que encontrar puntos en común entre estos 9 cuentos y a veces no es tan fácil. Lo que sí sentía es que eran cuentos, voy a inventar una palabra, indejables. O sea, arrancabas, aunque sean pocas o muchas páginas, en general son cuentos breves, pero algunos son un poquito más largos, te atrapaba, y lo que te atrapaba es un fragmento de la vida de las personas. Es como si estuviéramos analizando un recorte nada más, y sabemos que ocurren cosas antes, sabemos que ocurrirán cosas después, pero lo que estamos viendo en este momento es a través de esta ventana, y ahí analizamos y conocemos lo que le está pasando a esos personajes. Dana Madera nació en la provincia y siempre las distancias, los viajes
el subirse a un auto, el tener que atravesar un camino. Todo eso es parte también de estos cuentos que tienen en común, haciendo mucho esfuerzo por encontrarle este sentido común, lo periférico que se sienten los personajes, lo poco protagonistas de la vida. Diría que son personajes mediocres. No necesariamente, son personas que no se destacan, historias de personas que no son extraordinarias y que están en lo mínimo, ¿no? En el día a día, en el estar como haciendo las tareas cotidianas, una peluquera, una masajista, una ama de casa. No parecen que trascendentes y sin embargo no las podemos dejar. Es muy prolija Dana a la hora de escribir y eso hace que los cuentos también tengan ritmo y espacios cuando se necesitan los espacios y descripciones cuando se necesitan las descripciones. De verdad, la pasé genial leyendo estos cuentos y como me gustaron tanto, les grabé uno para los audiolibros de Por qué leer. Les dejo el link en la descripción por si quieren ir a escucharlo. Se trata del cuento Uno de los nuestros. Voy a seguir pasando las páginas del libro de Dana para que, mientras tanto, si les está gustando este video, le den like. Además, pueden suscribirse al canal. Todos están más que invitados a formar parte de esta hermosa comunidad de lectores. Si les gusta demasiado, pueden apretar el botón de compartir para que más personas puedan venir hasta acá. Muchas gracias. Tuve la suerte de ser contactada por Andrés, el editor de Compañía Naviera Ilimitada, que me mandó unos libros preciosos de la editorial. Es una editorial independiente de Argentina, y entre ellos Una casa llena de gente, de Mariana Sandes, que es un libro que ya va por su 4ª edición y que había visto por 1000 cuentas de Instagram, mucha gente recomendándolo, y dije, quiero leer esa novela. Una casa llena de gente es una novela escrita mínimo en 2 tiempos. Por un lado, y así arranca el libro, la protagonista, Charo, recibe un paquete de cartas y de cuadernos escritos por su mamá que acaba de fallecer. Y a medida que ella va leyendo esas cartas, nos vamos como enterando de lo que pasó durante la vida de Charo y cómo la propia curiosidad de la protagonista hace que vaya a buscar información, a buscar fuentes que corroboren o contradigan o amplíen lo que le cuenta su mamá en las cartas. Es una especie de reconstrucción de una vida que arranca cuando la familia se muda a un edificio a estrenar en donde empiezan a caer vecinos de distintos tipos y todo lo que ocurre en ese edificio entre las casas con las historias de los vecinos en el parque compartido constituye también a la familia de Charo. A Charo en su infancia, a su mamá y a su papá, a los hermanastros de Charo y a los vecinos. Como crítica tengo que decir que por momentos este libro me pareció un poco largo, que tal vez con unos recortecitos más se le hubiera dado un poco más de ritmo. También entiendo que se trata de una historia de amor, de madre a hija y de hija a madre, porque es una hija que también extraña a esa mamá que ya no está, y entonces tiene sentido profundizar y que no sea todo tan estructurado y recto. Pero esa sensación de que el libro era un poquito más largo de lo que podría haber sido, restaba la intensidad, el deseo de saber cómo seguía la historia. Por lo menos esa fue mi experiencia. Lo mismo me pasó con el conflicto principal, o uno de los conflictos principales. Es como que se demoraba mucho en contar, como si fuera esa la forma en la que se sostenía el misterio y así los lectores llegábamos hasta el final, cuando en realidad ya estábamos súper atrapados con el conflicto. De todas formas, es un libro que me gustó un montón y que disfruté la lectura y disfruté también el conocer el estilo de una autora que no conocía como Mariana Sandes. En julio también llegó a mis manos El funcionamiento general del mundo, la última novela de Eduardo Sacheri por la que yo tenía una expectativa altísima y sé que muchos de ustedes también. Les hice el video completo justamente por la gran expectativa que generan las novelas de Sacheri. Les recomiendo que lo vean si es que quieren profundizar al respecto y si no, acá va la mínima reseña que puedo hacer. En El funcionamiento general del mundo hay 2 momentos. Por un lado está el presente, que es un padre llevando a sus hijos al entierro de una profesora que para él fue muy importante en su secundaria. La profesora falleció en un pueblo a más de 2000 kilómetros de Buenos Aires y en todo ese trayecto el padre rememora momentos de su adolescencia para de alguna manera explicarle a los hijos
por qué esa profesora fue tan importante. Y en esa adolescencia de 1983, que acá sería como el segundo tiempo en el que transcurre la historia, en la escuela de ese padre se organiza un torneo de fútbol que unifica a todos los equipos del colegio desde primero a quinto año, y el papá, que estaba en tercer año en ese momento, entre 15 y 16 años, entiende que eso lo marcó a tal punto que le definió la manera en la que funciona el mundo. Los amigos, los amores, los problemas políticos, porque en ese momento Argentina estaba en un proceso de próxima transición de gobierno de dictadura a gobierno democrático, y un montón de cosas más se van contando en esta historia. Mi opinión es que el libro es entretenido, pero es más largo de lo que me hubiera gustado que sea. Eso me hizo perder por mucho tiempo el interés. Es como que lo terminé de leer casi porque me sentía en un compromiso con los seguidores de Por qué leer, pero no necesariamente comprometida con los personajes. Se me iban diluyendo bastante. Creo que hay un montón de gente que piensa distinto, y de hecho en los comentarios del video que hice como reseña hay un montón de gente diciendo que a ellos les gustó, así que celebro esa diversidad, pero por lo menos esto, desde mucha honestidad, es mi opinión sobre el libro. Me queda mi última lectura del mes de julio, pero no quiero olvidarme de agradecerle a la gente que patrocina mi trabajo. Son los que permiten que pueda hacer más y mejor Por qué leer. Sé que es un momento complicado para todos, pero si ustedes creen que mi trabajo vale económicamente y lo quieren apoyar, los invito a hacerlo. Me ayuda un montón, lo necesito. Pueden entrar a la página de Patreon, escanear el código QR, invitarme a un cafecito, o si no, hacer clic en cualquiera de los links que están acá en la descripción, que todo suma. Les agradezco de corazón. Les dije que julio había sido un mes de duelo. Casi sin saber de qué se trataba, elegí este libro de Impedimenta, que hace mucho tiempo tenía ganas de leer, y cuando vi la contratapa dije, sí, obvio, quiero que sea Tienes que mirar. Ana Starobinets decide contar una historia propia muy dolorosa, muy difícil de atravesar, pero que entiende que gracias a poder contarla y a publicarla, pueden llegar a cambiar las cosas en la medicina de su país, que es Rusia. Hace unos años, estando embarazada de su segundo hijo, Ana Starobinets va a hacerse un control, como siempre, una ecografía, y ahí le dicen que es probable que su bebé tenga una enfermedad que es tan grave que va a hacer que cuando nazca, o nazca muerto o muera horas después, a lo sumo algún día después de haber nacido. Ella se encuentra en la disyuntiva de tener que elegir si prefiere llevar ese embarazo a término o avanzar con una interrupción voluntaria del embarazo. Ahí empieza el conflicto, no solo su conflicto ético, moral, con su pareja, con su primera hija, sino que empieza un conflicto que es el que ella quiere denunciar, que es cómo está armado el circuito médico, casi tiránico, tan deshumanizado, que dejan de tratarla bien, dejan de tratarla como una persona, dejan de querer atenderla, e incluso tiene que viajar a otro país en el caso de que quiera acceder a hacer esta interrupción voluntaria del embarazo, con todo lo que eso implica, porque es un embarazo ya avanzado. Es muy fuerte, y esto lo advierto porque entiendo que puede llegar a ser un libro no para todo el mundo. Desde la mitad del libro en adelante me la pasé llorando profundamente, porque de verdad uno logra conectar con esta mujer, que además es escritora de ciencia ficción, una escritora súper reconocida, que le tocó atravesar esto y decidió usar sus herramientas para poder contarlo. De hecho, leí entrevistas en donde ella dice, después de que se publicó el libro, empezaron a cambiar las cosas en el sistema médico ruso, empezaron a darles talleres y charlas a esos doctores, que por suerte, aparentemente, estarían empezando a ver distintas las cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con el no poder conectar con esa mujer que está sufriendo. Estas fueron mis 5 lecturas del mes. Los leo en los comentarios para saber qué estuvieron leyendo ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.